El primer postulado de la teoría celular dice que todos los organismos vivos que se componen de una o más células, ya sea un ser humano hasta la célula individual, cada mecanismo de nuestro cuerpo, cada organismo está formado de células. Pero, ¿ellas de qué están formadas? Dentro de cada célula humana hay 23 pares de cromosomas, a su vez están formados por cromátidas y estas por ADN. Las instrucciones específicas para crear un organismo particular, pero no es necesario identificar el organismo de cada término, basta con uno solo, que es el genoma humano. El genoma contiene el diseño de las estructuras celulares y las actividades de la célula del organismo. El núcleo de cada célula contiene el organismo, que está formado por 23 pares de cromosomas, los que a su vez contienen alrededor de 80.000 a 100.000 genes, los que están formados por 3 billones de pares de bases, cuya secuencia hace la diferencia entre los organismos. Solo el 10% del genoma contiene los principales genes que componen un organismo. El otro 90% está mezclado con muchos genes de secuencias. Esto quiere decir que su función es desconocida hasta el momento. El núcleo de muchas células humanas contiene 2 tipos de cromosomas, uno por cada padre. Cada 6 contiene 23 cromosomas simples, 22 de tipo autosómico y uno que puede ser X o Y de cromosoma sexual. Una mujer normal tendrá un par de cromosomas X, XX, y un hombre normal tendrá un cromosoma X y un cromosoma Y, XY. La cantidad normal y específica de cromosomas siempre es 23. Si algo llega a afectar esta cantidad, como pérdidas, copias extras, fusiones, etc., puede llegar a afectar notablemente el organismo, como es con el síndrome de Down, donde se defecta una tercera copia de un par 21. La molécula de DNA consiste en 2 células enrolladas helicoidalmente, una alrededor de la otra, como escaleras que giran sobre un eje, cuyos lados, hechos de azúcares y moléculas de fosfatos, se conectan por una unidad de nitrógeno llamado base. Cada hebra es un acomodo lineal de unidades similares respectivos a los nucleótidos, los que se componen de azúcares, fosfatos y bases nitrogenadas. Las 4 bases nitrogenadas que se encuentran en el DNA son adenina, timina, citosina y guanina. El orden particular de las bases es llamado secuencia de DNA. Esta especifica la instrucción exacta para crear un organismo particular con características que le son propias. Existe una forma estricta de unión de bases, así se forman pares de adenina, timina, guanina y citosina. La importancia de conocer acabadamente el genoma es que todas las enfermedades tienen un componente genético, ya sean las hereditarias o las resultantes a respuestas corporales del medio ambiente. Ya sea una gripe o el síndrome de Turner, el problema radica en el genoma. En 1995, una compañía dedicada a la genómica comercial anunció que había secuenciado todo el genoma de un organismo, la bacteria Haemophilus influenzae, que había realizado amplias reivindicaciones de patentes sobre el uso médico de las proteínas bacterianas del organismo. A partir de 1997, la LGS había secuenciado la totalidad del genoma de 3 agentes patógenos bacterianos. A finales de 1997 había más de 50 proyectos genómicos microbianos en el ambiente mundial. A partir de 1998 se habían secuenciado 14 genomas bacterianos y arqueobacterias en su totalidad. El 10 de diciembre de 1998, científicos anunciaron que habían logrado secuenciar el primer genoma animal de un parásito nematodo de tan solo milímetros de longitud, en el primer organismo multicelular del cual conocía la secuencia genética completa, unos 100 millones de pares de bases. Recuerdo exactamente lo primero que dijo William Hasseltine, el gerente general del proyecto. Al tener ante sí toda esa secuencia, él dijo: es la primera vez que se descifra la totalidad del contenido genético de un organismo vivo e independiente. Estaba muy sorprendido, al igual que todos los que estábamos ahí. Fue como destapar una obra maestra. Pasas meses creándola y detallándola. Cuando llega el gran día, está en su apogeo. Fue magnífico. El proyecto Genoma Humano es una investigación internacional que busca seleccionar un modelo de organismos humanos por el medio del mapeo de la secuencia de su ADN. Se inició oficialmente en 1990 por el Instituto Internacional de Investigación de Genoma Humano de los Estados Unidos y por el Centro Sanger en Gran Bretaña, como un programa de 15 años con el que se pretendía registrar los 80.000 genes que codifican la información necesaria para construir y mantener la vida.
buscábamos una manera de disminuir las enfermedades y preservar la vida. El genoma nos brinda eso. Los objetivos del proyecto son identificar los aproximadamente 100.000 genes humanos del DNA, determinar la secuenciación de 3 billones de bases químicas que conforman el DNA, acumular la información en bases de datos, desarrollar de modo rápido y efectivo tecnologías de secuenciación, desarrollar herramientas para analizar los datos, dirigir las cuestiones éticas, legales, sociales que se derivan del proyecto. Establecer la secuencia completa del genoma humano implica la identificación de más de 3.000 millones de nucleótidos o pares de bases. Es mucho trabajo para un plazo tan corto, porque además de eso, es necesaria la organización de letras moleculares en un orden preciso y el aprendizaje para leerlas. Con el paso del tiempo, el proceso de secuenciar el ADN se volvió más rápido y menos costoso. En los años 70, un laboratorio hubiera necesitado 2 meses para secuenciar 150 nucleótidos. Hoy en día, una empresa comercial dedicada al genoma puede ventaja. Con el advenimiento de las tecnologías de secuenciación más veloces y baratas, la carrera para trazar el mapa del genoma humano enfrentaba ahora la dura competencia del sector privado. En mayo de 1998, una nueva empresa comercial anunció que comenzaría sin falta de completar la secuencia del genoma humano para el 2001, 4 años antes de la fecha anunciada por el gobierno de los Estados Unidos. Esta empresa era una asociación de capital entre PerkinElmer y el Instituto para la Investigación del Genoma. Ellos alardeaban sobre la capacidad de secuenciación de sus equipos, decían que superaban a cualquier laboratorio genómico del mundo. Parecía imposible que pudieran lograr tanto en tan poco tiempo. Con el estímulo de la competencia del sector privado, el Wellcome Trust de Londres anunció en mayo de 1998 que se duplicaría su contribución económica al Sanger Center del Reino Unido para permitir que sus biólogos secuencien 1/3 del genoma humano en asociación con el proyecto del genoma humano. Alentado por el resultado internacional, el proyecto del genoma humano anunció en septiembre de 1998 que adelantaría 2 años, hasta el 2003, la fecha prevista para terminar la secuencia del genoma humano. Coincidentemente, en el 2003 se cumplía el 50 aniversario del descubrimiento de la doble hélice. El 14 de abril del 2003, en una conferencia de prensa llevada a cabo en la ciudad de Bethesda, Estados Unidos, el consorcio internacional responsable del proyecto Genoma Humano anunció la finalización del primer megaproyecto de la ciencia internacional. En junio del 2000, el consorcio había publicado una primera versión del genoma humano, representando aproximadamente el 90% de las regiones codificantes, con alrededor de 150.000 brechas. La secuencia final obtenida a través del proyecto Genoma Humano representa el 99% de las regiones codificantes con exactitud, del 99.99%. Su margen de equivocación era de menos de un error cada 10.000 bases. Su precisión fue mejor de lo esperado, sin embargo, aún quedan partes del genoma que no se han podido secuenciar, pues contienen estructuras poco comunes. Tendrán que pasar algunos años para desarrollar nuevas tecnologías con las capacidades de secuenciar las partes faltantes. Gracias a la rápida difusión que se le dio a la información a través del proyecto, numerosos grupos de investigadores de todo el mundo pudieron utilizarla, produciendo enormes avances en la identificación de genes relacionados con enfermedades humanas, como fue con la reducción de mutaciones hereditarias. Hoy, el mapa del genoma humano está casi completo. Se abre también el camino para la manipulación genética, motivo por el cual se han dictado documentos tendientes a acotar este aspecto. El mito del ser humano inmortal y perfecto se asocia a la ampliación práctica de los conocimientos del mapa del genoma humano, como puede apreciar la búsqueda de la raza perfecta buscada hace años por Hitler, resultado de una aspiración de raza humana ahora encontrada en el proyecto Genoma Humano. El conocimiento del genoma permitirá la llegada de nuevas drogas terapéuticas que reemplazarán a las anteriores por la disminución de sus daños colaterales y sus bajos costos, y con la ayuda de la terapia genética se podrá lograr que el organismo ataque las células cancerosas. Estamos hablando de un mundo sin cáncer y menos enfermos. Será el mayor avance médico de la humanidad.
Si una persona carece de determinado tipo de célula que le produce una enfermedad, la misma se podrá cultivar y luego colocar al sujeto. Claro que esto debería en un principio ser realizado periódicamente, ya que el sujeto carecería de la habilidad propia para restaurar la función. Pero la terapia de línea germinal solucionaría este inconveniente. Esto sigue siendo impredecible y éticamente intolerable, pero de no serlo, se borrarían del planeta el síndrome de Down o el SIDA. Pero el conocimiento del código genético abre la puerta para nuevos conflictos ético-morales, como es la equidad en su uso por parte de aseguradoras, seguro social, etc., sin tomar en cuenta el impacto psicológico y la estigmación debido a las diferencias individuales acerca de cómo influirá en la sociedad el determinio genético. El personal de cuidado de la salud aconsejará a los padres acerca de los riesgos y limitaciones de la tecnología genética, que tan confiable será como útil. Uno de los mayores riesgos que se estima es el mejoramiento genético. Es que se use para crear un ideal sin tomar en cuenta otros factores como la prevención de una enfermedad. Si esto vuelve una práctica, ¿cómo podría afectar la diversidad genética? Simplemente todos seríamos físicamente iguales. El proyecto Diversidad del Genoma Humano de Naciones Unidas fue impulsado por Luca Cavalli Sforza, de la Universidad de Stanford. Consiste en una recolección genética de la población que representa reliquias históricas en peligro de extinción para almacenarlas en bancos genéticos y posteriormente descifrarlas y patentarlas. Sin embargo, los pueblos indígenas han rechazado este escenario y están resistiendo la asimilación, de modo que para muchos la idea de que los grupos en peligro de extinción se les deba pedir que donen muestras antes de desaparecer es contraria a la ética. Sugiere actitudes que pertenecen al pasado y pensamientos autoalimentados. Sin embargo, hay otras razones por el cual el proyecto Diversidad del Genoma Humano es muy controversial. El proyecto de diversidad del genoma humano generó mucha controversia, pues los pueblos se negaban a participar y les decían a la prensa que atentábamos contra sus derechos. El ejemplo más claro fue con John Fleming en su libro La ética y el proyecto del genoma sobre diversidad, donde plantea que la genética de poblaciones pone en peligro los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas y de los grupos que participan en el proyecto. Realmente fue una situación muy exagerada. El conocimiento científico y las opciones que parecen importarles a la sociedad pueden ser incontrolables, y es posible que la lucha por alcanzar el tipo de ciencia ponga en peligro los derechos fundamentales de las personas y de las comunidades que pertenecen a la PGHD. En estos momentos es imposible iniciar cuáles serán las consecuencias para el derecho a la intimidad de las sociedades, que de siempre a proteger el conocimiento de su pasado, presente y futuro, especialmente cuando dicho conocimiento puede constituir una amenaza para la coherencia social, religiosa y cultural del propio grupo. En el ámbito intergubernamental, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, creó en 1993 el Comité Internacional de la Bioética, como único organismo internacional para estudiar la representación de las investigaciones de genoma humano y la ingeniería genética. En noviembre de 1997, la UNESCO adoptó una Declaración Universal no obligatoria sobre el genoma humano, los derechos humanos, el primer texto internacional sobre la ética en la investigación genética. El proyecto de genoma humano fue uno de los mayores avances en la actualidad, que ha tenido muchos beneficios y podrá tener aún más. Su inicio ha marcado una era genómica, con mucho por delante para el ser humano.